Me acuerdo de esa etapa en mi vida. Estaba tan solo una semana de terminar el segundo año de la universidad, cuando recibí aquella llamada. Poco sabía que al contestar, lo que escucharía me iba a afectar por mucho tiempo. Y el primer día fue el más difícil, porque pasaban las horas. La tarde se hizo noche. Y dije, pues me iré a bañar, pondré música para dejar de pensar en lo que había escuchado, en la llamada y en lo que había ocurrido. Pero al volver a mi cuarto, todo seguía igual. Cada vez que volteaba a ver a mi despertador, estaba más cerca la mañana. Pensaba en lo que les diría si estuvieran aquí. En qué respuesta diría para dejarles saber el daño que me habían causado. A veces incluso pensaba en jamás volver a hablarles. ¿Qué les había hecho yo? ¿Cómo pudieron haber dicho eso de mí? ¿Cómo pudieron aceptar algo que no era verdad? ¿Cómo puedo avanzar teniendo el dolor del testimonio falso que habían dicho acerca de mí? Yo creo que si cada uno de nosotros mirásemos nuestra vida, encontraríamos un tiempo parecido. El impacto de las mentiras, el impacto de promesas que no se cumplieron. Alguien que quizás te defraudó, alguien que te traicionó y perdió tu confianza. Quizás fue un hombre o una mujer que te miró a los ojos y te dijo, te seré fiel, jamás te dejaré. Quizás fue un papá que nunca se debió ir. Quizás fue un jefe que te dijo, si te esfuerzas y haces este trabajo, el puesto va a ser tuyo. Y a pesar de todo lo que hiciste, se lo dio el puesto a su amigo. Quizás alguien que habías pensado ser de una manera terminó siendo completamente diferente. Todos hemos sufrido el efecto de palabras falsas, de personas no confiables. Y quizás lo difícil al pensar en esto es aceptar el hecho de que al final del día no solo nos han fallado a nosotros, sino que nosotros también hemos fallado. Piénsalo. Incluso la gente más confiable, incluso la gente más honesta, es gente falible, es gente capaz de fallar. El mundo se ha dado cuenta de esto. Estamos en un tiempo donde hay muchas dudas al confiar en otros. Estamos en un tiempo donde para muchos es difícil aceptar que pueda existir algo confiable, algo a lo que se le pueda llamar la verdad. Es posible que quizás tú lo hayas visto en tus intentos de hablarles a tus vecinos de Dios, por ejemplo, o tan siquiera invitarlos a la iglesia, porque sus respuestas son claras. Por ejemplo, quizás hayas escuchado esta respuesta: yo no soy religioso, yo no creo en ningún Dios, yo no puedo confiar en ninguna fe, yo no puedo confiar en aquellos cristianos porque son gente hipócrita. No sé si has escuchado frases parecidas. Lo que realmente busca la gente creada por Dios, es un testimonio seguro. Es un testimonio en el que pueden confiar. Y un testimonio puede ser una declaración, es decir, unas frases, unas palabras, pero también puede ser la muestra de una conducta y de un carácter que no cambia. Y en el pasaje de hoy, Timoteo recibe una carta escrita por su mentor en medio de tiempos difíciles en su vida, en medio de momentos de incertidumbre. Y Pablo escribió esta carta para animar a Timoteo y prepararle para continuar en la obra que Dios le había dado en Éfeso, a pesar de lo que estaba por venir. Y por obra de Dios, por milagro de Dios, hoy tenemos esta misma carta. Hoy en 2024 podemos leerla, entender lo que Pablo quiso decirle a Timoteo y de ella sacar principios que nos ayudarán en nuestro caminar con Dios aún el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia, abramos juntos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y estaremos en los versículos del 10 al 17. Y sabes, muchos estudiosos creen que esta carta de 2 de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo, su último mensaje de ánimo a su hijo espiritual. Te pregunto, si tú supieras que estabas en tu última oportunidad de dejar un mensaje a alguien que tú querías mucho, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tu esposo, a tu esposa?
¿Qué le dirías a la gente de tu grupo de vida? A los muchachos en jóvenes, a la iglesia quizás, ¿qué les dirías? Y por lo que encontramos en la carta, Pablo sabía que estaba cerca de morir. Iba a ser ejecutado por su fe y por su fervor a predicar el evangelio. Y él no quería que Timoteo tuviera ninguna duda de las cosas a las que sí podía aferrarse. En los versículos anteriores, Pablo acababa de advertir a Timoteo que en los últimos tiempos iban a haber muchos hombres llenos de insensatez. Los describe como hombres de mente depravada. Y en respuesta a esta advertencia, continúa y comienza así en el versículo 10. Dice así, dice estas palabras: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Versículo 11. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Pablo acababa de advertir a Timoteo: hay ciertos hombres que parecen ser hombres justos, hombres llenos de fe, pero tú has visto, Timoteo, que algo no cuadra. Su testimonio, su carácter no está en la misma línea de lo que parecen ser. Y para mucha gente, su pensamiento acerca de la fe se basa en lugares, en ejemplos, en testimonios equivocados. He escuchado, por ejemplo, como pastor de jóvenes, a muchachos decir: no creo en Dios porque esta persona que pensé que era cristiano tiene una vida diferente fuera de la iglesia. Y aunque claro que estas palabras son un toque de atención para ver cómo estamos viviendo fuera de la iglesia, mi respuesta a estos muchachos suele ser: ok, te entiendo, pero ¿qué me dices de este líder? Y le digo el nombre. Este otro líder, le digo el nombre. Este otro líder, ¿qué me dices de sus ejemplos? Y les cambia la cara. Dicen: tienes razón. Y es por eso que en esta sección Pablo le dice: recuerda, Timoteo, recuerda lo que viste en mí. Estas 9 cosas que viste en mí. Quizás en otros hayas visto algo diferente, pero yo, tu mentor, te he dejado este ejemplo. Lo que te enseñé, también me viste vivirlo. Viste que para mí nada importaba tanto como mi llamado a comunicar el evangelio. Viste que cuando estaba desanimado, mi fe inquebrantable en Dios me mantuvo de pie. Viste mi paciencia al instruir a la gente que quería mezclar las costumbres y creencias de su ciudad, de su cultura, con las verdaderas enseñanzas del Señor. Viste que aún en la tormenta seguí adelante. Y sabes bien, Timoteo, de lo que me sucedió en estas 3 ciudades. Y Pablo menciona 3 de ellas. La primera es Antioquía. Y es que Pablo y su compañero habían predicado el evangelio y al principio parecía que todo iba bien. Pero Hechos 13 nos relata que después de su primera prédica siguieron los problemas. Aunque la gente al escucharlos por primera vez es como si les habían dicho otra, querían otra prédica y los invitaron a volver la siguiente semana, habían judíos que se pusieron celosos y empezaron a contradecir lo que predicaban. Y aunque muchos gentiles habían creído el mensaje, los líderes religiosos los obligaron a salirse de la ciudad. Eso les pasó en Antioquía. Ahora, en Hechos 14 nos cuenta lo que pasó en Iconio. Predicaron en una sinagoga de tal manera que tanto judíos y griegos habían creído. Pero otra vez, los líderes judíos dieron falso testimonio acerca de Pablo y Barnabás. Y aunque incluso hicieron milagros en la ciudad, hubo división entre la gente. Y el lado opositor, junto con los líderes, amenazó con maltratar y apedrearlos. Así que salieron en camino a Listra. Y en Listra es donde Pablo experimentó quizás la peor persecución al compartir el evangelio. Habían sanado a un hombre que no podía caminar y el pueblo quedó tan impactado que los llamó dioses. E incluso querían traerles sacrificios. Estaban a punto de traerles ofrendas. Pero de pronto llegaron judíos de Iconio y Antioquía y apedrearon a Pablo. Y fue tan grave que lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaron que habían muerto.
Ahora, al ver esta imagen, yo te pregunto, esta imagen de la derecha, ¿qué hubieras hecho si esto te hubiera pasado a ti? Llámame abogado, quizás. Pero piensa por un momento, ¿tú seguirías en la fe? ¿O pensarías, seguro algo está mal? Quizás es señal de Dios que debo dejar de predicar. Pues Pablo, según la Escritura, se levantó y regresó a la ciudad. Es como que puedo oír la voz de uno de mis abuelos decirme, no seas terco, mijo. ¿Ya viste lo que te pasó? ¿Por qué vuelves a lo mismo? Le comparto cómo sería nuestra vida si dejáramos de ser tercos por las cosas equivocadas y empezáramos a ser tercos por las cosas del Evangelio. Imagínese usted, ¿cómo sería? Pero imagínate también el poder del testimonio de Pablo después de esto. Para los demás creyentes y para los que no creían todavía. Porque según los estudiosos, no te lo pierdas, es probable que entre los muchos que habían visto lo que le había pasado a Pablo, estaba un joven llamado Timoteo, en su ciudad de origen, Listra. Imagínate lo que sintió al ver este hombre, al escucharlo predicar acerca de esta fe. Y después, cuando lo habían apedreado, levantarse con sangre, con moretones y aún así perseverar. Dio valor a las palabras de Pablo, porque él dijo, de todas ellas me libró el Señor. Así que a Timoteo en esta parte le dice, recuerda, no olvides el ejemplo que viste. Y al adelantarnos al día de hoy, te pregunto, ¿hay algún ejemplo? ¿Hay algún testimonio que tú hayas visto de un hombre o una mujer devotos a Dios que pasaron por pruebas, que pasaron por las tormentas de la vida y aún así permanecieron fieles? Piensa por un momento. Es más, si estás tomando apuntes, ¿por qué no escribes su nombre? Te invito, mándales un mensaje esta semana, échales una llamadita, dales gracias por su ejemplo y dale gracias a Dios por sus vidas. Pero sobre todo, no olvides el ejemplo que viste. Y la carta de Pablo continúa de esta manera en el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Después de dar el testimonio de sus persecuciones, Pablo ahora pasa a declarar que lo mismo será parte de la vida de Timoteo, pero escúcheme, también la vida de todo creyente. Pablo no quería que Timoteo se sorprendiera cuando le llegaran persecuciones en su vida. Y es que Jesús mismo, no lo olvidemos, anunció que cualquiera que le decida seguir sería odiado por causa de su nombre. Pablo lo entendió y es por eso que él lo comunica, por ejemplo, en Romanos, en 2 Corintios, Filipenses y otras cartas más. Pero la verdad es que esto es algo difícil de entender el día de hoy. Vivimos en un país que para muchos se considera un país cristiano, y más aún estando en Texas, que a pesar de la migración de otros estados, sigue siendo un estado relativamente inclinado hacia la fe. Lo vemos porque al manejar a casa seguro pasarás por 15 iglesias. Pero estas palabras aún siguen vigentes el día de hoy. Y es que quizás nos olvidamos que en muchas partes del mundo la persecución a los cristianos, a los creyentes, a los que siguen a Cristo, es una realidad no que pasa de vez en cuando, es una realidad diaria. Por ejemplo, me topé con un cuestionario que le dan a los que se quieren bautizar en una iglesia en una parte sur de Asia. Y estas son las preguntas que les hacen contestar antes de ser bautizados. Y le comparto, cuando lo vi por primera vez, admito que empecé muy bien. Pero conforme iba bajando la lista, me tardaban más segundos en contestar estas preguntas. Y es que es difícil imaginar esto. ¿Estás dispuesto a ser golpeado en lugar de negar tu fe? ¿Estás dispuesto a ir a prisión, a morir por Jesús? Es difícil imaginarnos esto. Estamos en un país que muchas veces persigue lo opuesto, persigue la comodidad. Usted solamente vea
¿Cuántas cosas hacen las compañías para que usted solo tenga que picar un botón y que todo le llegue a usted? Así que después de acostumbrarnos a esto, solemos evitar quizás las cosas incómodas. Por ejemplo, si mencionar que somos creyentes en nuestro trabajo trae situaciones incómodas, a veces preferimos mejor que no se sepa. Si hablar de lo que creemos causa pleitos en nuestras fiestas familiares, mejor ni hablamos. ¿Para qué incomodar? ¿Para qué inquietar? Pero iglesia, este es el futuro de todo creyente. Tarde o temprano vendrán persecuciones. Pero seamos claros, no es persecución que te bloqueen en Facebook, no es persecución. No es persecución que le pongan la carita de enojado a tus estados y a tus fotos de vacaciones. No es persecución. Pero quizás pierdas amigos, puestos o oportunidades por tu fe. Y la verdad es que nunca sabemos si un día el gobierno de nuestro país decida castigar a los creyentes. En países como Canadá, por ejemplo, se ha visto pequeños pasos hacia esa dirección. Pero más que preocuparnos y asustarnos, debemos saber que llegarán momentos en nuestras vidas donde tendremos que compartir, como dice la palabra, con los sufrimientos de Cristo, porque un día también compartiremos con su gloria. Y Pablo había sido testigo de esto. Así que, escúcheme bien, cualquiera que te prometa solo salud y éxito por seguir a Cristo, te está mintiendo. Es más, yo te diría que no han entendido la fe como la describe la Biblia, estos predicadores. La Biblia los llama impostores, gente que comunica una fe distorsionada. Y no es nada nuevo, es el mismo problema que tenía Timoteo en su ministerio. Y el próximo versículo nos describe lo que le espera a estos maestros falsos, así como a aquellos que hacen maldad. Dice así el versículo 13, acompáñeme. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí Pablo aplica el mismo futuro para los dos, los malvados y los impostores. Aquellos que parecían ser piadosos, pero que su testimonio de vida no lo reflejaba, así como los maestros falsos de Éfeso. Aunque parecía que no tenían problemas, no sé si tú conoces a alguien que parece que no tiene problemas a pesar de que no está nada cerca de Dios. A pesar de que parece que no sufrían persecuciones, les esperaba todo lo contrario. Porque su decisión de engañar a otros terminaría trayendo confusión a sus propias vidas. No habría claridad en su vida. Irían por otro camino, uno que llevaba a la ruina. Así que la advertencia de Pablo a Timoteo en esta sección es: ojo, Timoteo, espera persecuciones y cuídate de impostores. Y aunque no vivimos en Éfeso, ni en los tiempos de Timoteo, aún existen maestros falsos y aún existen aquellos que hacen la maldad. Y este principio aún aplica para ellos. Porque cuando no enseñan y viven en la verdad, viven en confusión. Y cuanto más sigan así, la palabra de Dios dice, seguirán de mal a peor. Es por eso, iglesia, que es tan importante rechazar palabras, enseñanzas, testimonios falsos. Como cristianos debemos esperar persecuciones y cuidarnos de impostores. Y Pablo le comunica a Timoteo la mejor manera de hacerlo en los próximos versículos 14 y 15. Dice así: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y al contrario de aquellos maestros de esos tiempos que buscaban originar enseñanzas nuevas y distorsionadas, Pablo le recuerda a Timoteo que no era necesario avanzar a cosas nuevas, que él podía estar seguro y seguir confiado en lo que ya había aprendido, de lo que ya había aceptado como verdad. Y es que junto con las enseñanzas que había recibido, Timoteo tenía la evidencia de la vida de aquellos que se las enseñaron.
Pablo al comienzo de la carta menciona a dos personas muy importantes en la vida de Timoteo. La primera es su abuela Loida y su madre Eunice también. Timoteo había sido testigo de su fe sincera. Y te pregunto, ¿tienes alguna Loida y Eunice en tu vida? Alguien que al ver su vida tú dices, mira, yo tengo mis momentos difíciles, pero siempre tendré el ejemplo de su testimonio de vida. Yo doy gracias a Dios por mi Loida y Eunice. Son ellas y se llaman Socorro y Verónica. Y claro que sí, muchas gracias. Doy gracias a Dios por mi abuelo y mi padre, y el día del padre ya se acerca, ya vendrá su momento. Pero he visto las vidas de estas dos mujeres en mi vida. Y a la par de las enseñanzas que me dejaron los hombres de Dios en mi vida, yo soy lo que soy por la influencia y las oraciones de estas dos mujeres en mi vida. Que a pesar de los momentos difíciles que han pasado en su vida, los que me he enterado y los que no, han sabido perseverar y seguir en la verdad. Doy gracias a Dios por Socorro y Verónica. Les paso bendición si nos están viendo. Y es que esto es lo que debemos hacer como creyentes, permanecer firmes en lo que creemos, permanecer en las Escrituras, en el testimonio de Dios, en su palabra. Y es por eso que Pablo le dice a su hijo espiritual, como pone aquí en la pantalla, no te alejes, Timoteo, mantente firme en las enseñanzas que recibiste. Porque las Escrituras nos guían a la salvación mediante la fe en Cristo. Iglesia, de eso se trata. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Aunque hoy hay gente, incluso en círculos cristianos, que están obsesionados, apasionados por enseñanzas nuevas, la verdad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. El poder de la cruz, iglesia, no necesita edición. El evangelio no necesita adición. El evangelio verdadero lleva al mismo lugar, sea predicado en Éfeso o en Texas. El testimonio de Dios, las sagradas escrituras, nos llevan a la fe en Cristo y cambian el rumbo de nuestras vidas, lo cambian todo. En este mismo lugar, en esta misma mañana, hemos sido testigos de esta verdad. Y lo sabemos porque aquí hay gente en este lugar que vivía en tinieblas, que vivía en soledad, que vivía en adicción, que vivía sin esperanza, hasta que escucharon el evangelio y cambió su vida. Aquí en este lugar hay testigos de que el testimonio de Dios es verdadero, que su palabra no regresa vacía, que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios no puede fallar. Y si tú eres testigo y tú lo has visto en tu vida, dile gracias a Dios. Y para terminar esta parte, Pablo escribe estas palabras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo le está dando a Timoteo la evidencia por la cual puede confiar en las Escrituras. Y la primera de ellas se encuentra en el autor. Y es que testimonios confiables son una gran evidencia. Y la calidad del testigo hace que crezca la credibilidad del testimonio. Así que podemos creer en la Biblia porque Dios es su autor. Toda escritura es inspirada por Dios, el único testigo infalible. Otras versiones de este versículo dicen, toda escritura es respirada por Dios, producida por Dios. Y aunque sabemos que en el momento de esta carta, Timoteo solo tenía el Antiguo Testamento, esta frase en principio se refiere a todo el mensaje de Dios, a cada palabra que Él respiró a los autores humanos a escribir. Iglesia, Dios no puede mentir. La Biblia es el mayor testimonio del mejor testigo. Así que Pablo le recuerda a Timoteo que puede, y a nosotros nos dice que podemos
confiar en las Escrituras, por su autor, pero también por lo que hacen en nuestras vidas. Las 5 acciones que mencionan estos versículos. 5 funciones de la palabra de Dios para la vida de todo creyente. La palabra de Dios sirve para enseñar, es decir, para comunicar información verdadera. La palabra de Dios sirve para reprender, para decir, detente, deja de ir por ese camino, estás yendo hacia la destrucción, alto, detente. Sirve también para corregir, es decir, no solo te detiene en tu camino equivocado, sino que también te da la vuelta en U a tu vida. Te hace girar, te hace cambiar de rumbo. Y también sirve para instruir en justicia, para darte la dirección correcta. También sirve para perfeccionar y preparar a todo siervo de Dios para toda buena obra. Es por eso que Pablo en esta sección le está diciendo a Timoteo, confía, Timoteo, su palabra te guiará a caminar en la verdad. Y yo no sé si al entrar aquí te encuentras en una etapa donde sientes que no sabes en cuál rumbo va tu vida. Muchachos, quizás no sepas a dónde vas a ir después de la high school. Quizás no sabes dónde vas a trabajar. Pero lo que hace la palabra de Dios es darnos rumbo, primero hacia Él, nuestro Salvador Jesucristo. Este principio también es para nosotros. Nosotros podemos creer en Dios, el único testigo infalible. Pero si alguna vez has empezado a hablar de tu fe, a compartir acerca de la Biblia, quizás hayas visto que para muchos es difícil aceptar que la Biblia pueda ser verdad. Porque nos dicen, a ver, muéstrame una evidencia de que la Biblia es verdad. Y como cristianos hay que admitir que muchas veces nuestra respuesta es, pues porque la Biblia lo dice. Y algunos se ríen cuando respondemos así. Y es que no entienden la gran manera que la Biblia muestra evidencia de que es verdad. Este es un gráfico que demuestra las referencias cruzadas de la Biblia. Las de arriba son versículos que hablaban de algo que está más adelante en la Biblia. Y los de abajo son versículos que hacen referencia a algo que está más atrás en la Biblia. Ahí están los numeritos, 340,000 en total. Un libro, un mensaje, un testimonio que fue compuesto a lo largo de 1500 años por 40 humanos diferentes, todos movidos por el mismo Espíritu Santo, para componer el mensaje, el testimonio de Dios. Iglesia, lo hemos visto hoy. El hecho de que una carta compuesta entre el año 64 y 65, escrita por Pablo en la prisión hacia Timoteo que estaba en Éfeso, nos puede hablar aún en el 2024. Ese hecho nos demuestra que aquel que la inspiró, su autor, el testigo mayor, no conoce límites de tiempo ni límites de sabiduría, que es infalible y que su testimonio es verdadero. Así que en respuesta a lo que hemos visto hoy, ¿qué podemos hacer? Está claro, acepta el testimonio del testigo infalible. Porque el momento que lo hagas es el momento que cambia tu vida. Es el momento que comienza tu vida de fe. No es una vida de religión, no es una vida de haz esto, esto y esto y esto, para que Dios te acepte, para que Dios te perdone, para que Dios te ame. Es un caminar con Cristo, aquel que dio su vida por nosotros y que a través de Él nosotros ya recibimos perdón, ya recibimos amor de Dios, ya recibimos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, nuevas fidelidades de Dios cada mañana. No es una religión donde tú estás persiguiendo a Dios. Dios te persiguió a ti y mandó a su Hijo para salvarte. Y cuando lo recibes, cuando abres tu corazón a Él, Él pone su Espíritu Santo en ti. Aquel que te ayuda a perseverar como Pablo en tiempos de sufrimiento y persecución. El que te da sabiduría para alejarte de enseñanzas falsas. Aquel que te recuerda mantenerte firme
en sus enseñanzas, las que te dan seguridad en su palabra. Él mismo que te guía a toda la verdad y te prepara para toda buena obra en tu vida para la gloria de Él. Si no lo has hecho, hoy puede ser ese día en tu vida. Claro, no te puedo obligar, es una decisión entre tú y Dios. Pero solo tienes que creer en Él. Aceptar que no necesitas una religión, pero que necesitas un Salvador. Pero seas creyente o no, te quiero dejar esta pregunta para terminar. ¿Qué testimonio está dejando tu vida? Si eres papá, ¿qué testimonio le estás dejando a tus hijos? Si eres mamá, si eres abuela, hoy vimos un ejemplo de que Dios contesta oraciones. Yo soy testigo de que Dios contesta oraciones. Junto con las enseñanzas de mi papá y mi abuelo, soy lo que soy por las oraciones de mi madre y de mi abuela. Claro, por Dios también, por supuesto. Aquel que ve dónde estás, en la parte de tu vida en la que te encuentras, y quiere estar ahí a tu lado, y quiere que tú lo conozcas a Él. ¿Qué testimonio está dejando tu vida? Si eres líder de un grupo, ¿qué testimonio le estás dejando a la gente de tu grupo? Si sirves en algún área, ¿qué testimonio estás dejando en tu trabajo? ¿Qué testimonio estás dejando? ¿Te conocen como alguien devoto a Cristo? ¿O no tienen ni idea de que eres cristiano? Tu vida está dando evidencia de que lo que más te importa es ser reconocido, es ese pago, es ese aumento, es ese carro, es esa casa, o tu vida está dejando evidencia de que el testigo infalible es quien guía tu vida. Me gustaría orar por nosotros y te invito a que en este momento de oración tú te pongas a cuentas con Dios. Que si Él mueve algo en tu corazón, te pone algo en la mente, tú estés dispuesto a hacer cualquier cambio para que tu vida sea un testimonio del testigo infalible. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que nunca regresa vacía. Tus promesas siguen siendo verdad. Siguen en pie. Tú eres fiel. Podemos confiar en ti como estábamos cantando ahorita, hace unos momentos. Porque tú no nos has fallado, tú nunca has cambiado, tú sigues siendo el mismo. Padre, te pido por la iglesia, por cada persona que está aquí, cada familia que está representada. Nada importa más que conocerte a ti, Cristo. Que caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas en nuestra vida que no alinean con el tipo de persona, con el tipo de creyente que tú quieres que seamos. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida que hay un autor en nuestra vida también. Hay alguien que nos está dirigiendo, hay algo fuera de nosotros, más allá de nosotros, que es el poder de tu Espíritu Santo, que nos está moldeando y transformando, como dice tu palabra, más y más conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo que hemos pasado en el nombre de Jesús. Amén.